Chicas, ¿me pueden decir si ven? Sí, profe, se ve. Sí, profe. Profe, Loreto me pidió que le avisara que se pegó su computador, se le fue a negro, Ya. pero creo que todavía está ahí conectada, pero no sé si nos escucha. Ya. Ojalá pueda escuchar por lo menos. Gracias. Ya, mi niña, dentro del resultado de aprendizaje número 2, hay un segundo tema que vamos a abordar. Recuerda que hablamos del programa AMAR para poder desarrollar el mundo emocional y socioafectivo socioemocional de los niños, pero dentro de un contexto de tener claro lo que era el apego. ¿Se acuerdan? Bueno, ustedes trabajaron en eso, se les evaluó en eso. Pero hay otro campo importante cuando uno dice, bueno, ¿de qué otras maneras, qué otras posibilidades tengo yo de desarrollar el mundo socioemocional de los niños, el mundo del aprendizaje social, el desarrollo personal integral de mi estudiante? ¿De qué otra manera lo puedo hacer? Y tiene que ver con generar ciertos ambientes de aprendizaje, ¿ya? Entonces hoy día vamos a hablar sobre desarrollo de ambientes funcionales de aprendizaje en el párvulo. Y en el fondo se extiende a todo, pero en el párvulo principalmente tiene unas características bien importantes que ustedes pueden potenciar mucho. El foco está muy centrado en la infancia, en el inicio, para ir cimentando todos estos aprendizajes que queremos en los niños para que después continúen su trayectoria escolar. Bueno, ahí está el objetivo, discutir programas y propuestas para favorecer el desarrollo personal y aprendizaje social, con lo propuesto en el currículum de educación parvularia. Ahora vamos a mirar este currículum de educación parvularia y ver cómo se cruza con este desarrollo personal y aprendizaje social. Y esto tiene que ver mucho con la práctica en educación parvularia o educación de párvulos, como se les dice también, con lo que nosotros hacemos en nuestra práctica docente. Y eso es importante, que estos son como las grandes líneas que ustedes tienen que poner como foco, siempre, cuando eduquen a niños de esta primera infancia. Primero que el niño, tienen que mirarlo como un sujeto activo, ¿ya? Él es el centro del aprendizaje. Eso de repente se nos pierde, porque a veces nos preocupamos más del proceso de enseñanza más que del aprendizaje del niño. O sea, me preocupo de hacer una clase entretenida, una clase dinámica, una clase que tenga muchas cosas para despertarle a los niños, pero acuérdense que todo lo que ustedes hagan, lo más importante es el resultado que muestra el niño. Como no me gusta la palabra, pero hay que usarla, que es cuál es el producto del niño. Cuando yo le enseño algo, ¿qué me tiene que demostrar el niño? ¿A qué producto tiene que llegar? Entonces, es importante nunca perder el foco, que el centro de los aprendizajes, en su desarrollo pleno e integral, o sea, en todos los aspectos de la persona del niño, él tiene que ser un sujeto activo, no un sujeto pasivo. Nosotros estamos transitando a una mirada y un cambio de paradigma súper importante en educación que ha llevado años, y que se ven ahora pequeños atisbos, que seguimos haciendo o está muy centrada la clase más bien en el profesor o el educador más que en el. Tiene que generarse en un clima, ¿ya? Y el clima lo vamos a ver desde el mundo socioemocional, un clima afectivo, un clima donde sea estimulante para aprender, que el niño sienta que ahí él aprende, que siente que ahí él pertenece, ¿ya? Que él ahí va a mostrar todo lo que él va a lograr. Una clara intencionalidad pedagógica en la práctica docente. Siempre nuestra relación, acuérdense de los vínculo pedagógico tiene una intención pedagógica, que es despertar en los niños habilidades, fortalezas, actitudes, valores, competencias socioemocionales, aprendizaje social, etc. Y
una buena manera dentro de nuestras prácticas pedagógicas es la gestión de los recursos. A veces nos entrampamos con un montón de recursos que hay que hacer, pero a veces no logramos el aprendizaje de los niños. Entonces hay que gestionarlos bien, ¿ya? Porque la realidad donde uno trabaja no siempre cuenta con todos los recursos. Y eso en la carrera de uno profesional le sucede que está en distintas realidades. ¿Sí? Y ahí hay que ser muy creativo, que lo que más importa es el objetivo, la intencionalidad, el propósito que yo tenía que de aquella temática o contenido que usted quiere lograr que el niño aprenda. ¿Ya? Entonces los objetivos son lo principal cuando uno gestiona recursos, no los recursos. ¿Ya? Yo he visto personas con súper buenos recursos y no logran aprendizaje, no los usan bien, no los gestionan bien, ¿ya? No los administran. Entonces tienen que mirar a los niños. ¿Qué requiere mi estudiante? ¿Se entiende hasta ahí, chica? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Y lo otro muy importante, y yo siempre las voy a instar a que hagan reflexión pedagógica entre ustedes como educadoras, donde se encuentren, ¿ya? Como base para las buenas prácticas. Por ejemplo, la reflexión pedagógica les va a implicar, mira, a mí me resultó esto, en este objetivo yo lo hice de esta manera y fíjate que me resultó con estos niños, o tienen de repente niños que van en un proceso que necesitan más tiempo para desarrollar, como la experiencia de otro o mi propia experiencia le puede servir a mi colega. Y en eso hay que ser muy generoso, muy generosa. Tiene que haber nadie puede hacer ni trabajar solo. Se necesita el trabajo mancomunado con quienes trabajen, quienes pertenecen a la unidad educativa, especialmente con nuestros colegas paralelos. Ahora, cuando se habla de ambientes funcionales, ¿qué es un ambiente de aprendizaje? Hablamos mucho de que debe crear un ambiente de aprendizaje en el aula. Son escenarios, ¿ya? Son espacios construidos, pero que tienen una intencionalidad en situaciones de aprendizaje. O sea, si yo genero un ambiente para que los niños aprendan a conocer las letras, por ejemplo, yo lo intenciono el ambiente para eso, que implica desde una organización del espacio, la disposición y distribución de los recursos didácticos, cómo los voy a colocar, el manejo del tiempo, cuánto tiempo me va a llevar trabajar en esto, y las interacciones que se producen entre educadora y niño y también entre los niños. Eso es un ambiente de aprendizaje. Si yo tengo un ambiente de aprendizaje desordenado, difícil es que yo pueda lograr aquello que me he propuesto. O las interacciones van a ser más bien en el ámbito de poner orden en vez de lograr ciertos aprendizajes que yo tenía intención. Pero eso lo tengo que prever antes, ¿ya? Uno tiene que crear los ambientes antes. Me acuerdo, yo he visto hartas aulas, me acuerdo tanto que a veces habían aulas tremendamente recargadas de cosas, de mensajes, de estímulos. Y yo decía, pero ¿cuál es la intención? ¿Ya? Ahí empezamos nosotros a trabajar. Y ahí, por ejemplo, si es la Semana de la Tierra, por ejemplo, se intenciona el aula para abordar el tema con los niños de cómo cuidamos el planeta, cómo cuidamos la Tierra, digamos, es una experiencia o un experimento, o vamos a ver un video, o vamos a conversar, o vamos a observar flores, plantas, árboles, etcétera, tiene que tener claridad ese ambiente de aprendizaje. Que puede ser en el aula, como puede ser en el patio o en otro lugar. Algunas ideas fuerza. El ambiente de aprendizaje, cuando nosotros hablamos de ambiente, no se limita solamente a los materiales, ¿ya? Para implementar un currículum. A veces uno dice, no, aquí necesito materiales, que hay que hallar material, que hay que buscar.
No necesariamente se limita a eso. A veces las relaciones, la interacción que uno puede hacer con el medio, la interacción que yo puedo hacer con los niños, a veces genera este proceso del niño de ir activando su cerebro y a ir pensando, ¿ya?, en lo que uno le está diciendo. También se establecen dinámicas que constituyen procesos educativos, implican acciones, experiencias y vivencias de cada participante. Acuérdense que son procesos. Una actividad no hace que un niño me vaya a aprender al tiro. Es una actividad dentro de un proceso, es una acción dentro de un proceso, es una experiencia dentro del proceso, una vivencia dentro del proceso, donde voy a mirar actitudes, voy a mirar condiciones materiales y también socioafectivas. Y es muy importante, yo insisto, en actitudes hacia el trabajo, actitudes de los niños en curiosear, que digo yo, en experimentar, en compartir, ¿ya?, en sentirse seguro, y que uno les puede generar ese aprendizaje. Bueno, y ahí los espacios, no solamente se habla de aulas, sino también otros espacios y otros elementos. Es importante que colabore toda la institución educativa para construirlo, ¿ya? Podemos generar, por ejemplo, yo he visto establecimientos, no solamente aquí en Chile, sino que en América Latina, específicamente en Ecuador, en Quito, que me tocó ver un colegio donde hasta debajo de las escaleras de la institución habían espacios de juegos para los niños, ¿ya? Distinto, por ejemplo, les colocaban unos computadores viejos así, y el niño imaginaba que estaba con el computador trabajando. Habían rincones para disfrazarse, habían rincones donde colocaban una serie de caballitos hechos con escobas, ¿ya?, o escobillones, y los tenían todos como amarraditos como si fuera un corral. No, lo encontré genial. A ver, ¿qué más me llamó la atención? Bueno, de los disfraces, bueno, todo lo que tenga que ver con cocina, ya que tener un espacio para cocinar, pero lo que me llamó la atención que eran espacios dentro de una institución. No era solamente en el espacio que tenían los niños. Lógico que ellos tienen, uno siempre como que los protege y están en un costado del colegio o en algún espacio del colegio. Pero dentro de ese espacio era mucho más grande. O sea, a veces hasta debajo de las escaleras ellos hacían rincones para los niños. Habían balones, cuerdas, eh, percheros con ropa para disfrazarse. No, sí, era una cosa maravillosa. Si el ambiente de aprendizaje es positivo, es mucho más factible que se logren los propósitos planteados en el proceso. Mientras más positivo es el ambiente que yo les genero, que sea un ambiente estimulante, atractivo para los niños, un ambiente seguro, afectivo, donde ellos pertenecen, donde todos son importantes, donde está todo centrado para ellos, el niño se va a sentir que está abierto a todo lo que ustedes le puedan entregar. Aquí quiero hacer una diferencia entre lo que es ambiente de aula y ambiente educativo, ¿ya? No siempre potencia el aprendizaje el ambiente de aula, ¿ok? No siempre lo potencia. A veces uno genera muchas cosas dentro del aula, pero no es seguridad porque yo genero este ambiente, a mí se me van a producir los aprendizajes. En cambio, cuando uno genera ambiente educativo, que tiene ciertas características este ambiente educativo, ¿ya? Porque este ambiente educativo lo que le genera a los niños es seguridad y confianza para poder aprender. Eso es lo más importante. Cómo yo genero seguridad y confianza y que van a aprender. Y para eso hay que visibilizar a los niños, ¿ya? Hay que visibilizarlos, hay que tener respuestas para ello, hay que mediar su proceso, ¿ya? Eso va a permitir, y dentro de lo que ustedes tienen como bases curriculares también, todo el tema de aceptación, de quiénes son, cómo son, de autonomía. Cada vez hay que ir generándole formas de mayor autonomía y también de identidad. Y es importante el nombre del niño, fortalecer, retroalimentarlo a él en lo personal, el que él se identifique
identifique como un estudiante, que se identifique como hijo, como parte de, etcétera. Entonces, si usted genera ese ambiente educativo, va a lograr que el niño se acepte a sí mismo, tenga autonomía y se identifique. Y esto hay que hacerlo, chicos, muy reflexivamente. Parece como, ay, pero sí, sí se puede hacer, sí, todos lo sabemos que tenemos que hacerlo. Pero no es tan así, porque se queda en el discurso. En la realidad la cosa. Yo les puedo decir que de mi experiencia de establecimiento he visto educadoras marcar niños, marcarlos. Y ellos tienen todo este otro discurso, ¿ya? Que generan seguridad, confianza, que los niños, que con espacios y aulas espectaculares, con una serie de materiales, pero marcar niños de manera negativa. Yo viví una experiencia no hace mucho con una educadora, que fue a observar a un niño, y ella lo marcaba como que no tenía autonomía, que era un niño que nada lo hacía solo, ni siquiera abrir la colación, que era un niño que iba más atrás que el resto, que era más grande que el resto, pero que era el más chiquitito del curso, que él no era, los demás niños interactuaban entre ellos, pero él no, siempre se quedaba atrás. Y yo cuando lo fui a ver, vi algo totalmente. Y fue impactante para mí, porque en el fondo yo trataba de decirle a esta educadora, pero trabaja, cada vez que ella me decía algo, sí, pero él al final trabaja. Sí, pero con mi ayuda. Todos los niños aprenden con la ayuda del educador, o sea, realmente tuvimos ahí varias, no discusiones, pero yo cada vez que ella marcaba una cosa, yo le contestaba lo otro. Y el niño, lo que era, que era Encontrones tuvieron, ¿ah? encontrones de distintos puntos de vista. Sí, más que sí, sí, más, en ese plano. Eh, y después yo le dije, mira, yo sí puedo ayudarte, voy a hablar con los papás. Yo quiero conocer al niño a través de los papás. Y yo conversé con los papás. Y yo pues hice un informe. Y se lo conversé a la coordinadora académica. Entonces, es importante no marcar a los niños porque si todos los demás, y no es por la mala intención, ¿ah? Sino que de repente nos perdemos en la mirada de homogeneidad. Comparamos a los niños con lo que hace la mayoría. Y eso, chica, a ver, es una mirada de la escuela racional, donde el profesor preparaba la clase para lo homogéneo. Y los que quedaban en los extremos perdían nomás. Yo fui educada así, yo era del montón. Entonces el profesor hacía la clase para el montón, por decirlo de una manera. O sea, de manera homogénea. ¿Cómo no todavía en tu paradigma no calzas de que el mundo cambió? O sea, eh, educación cambió. Estamos en una escuela diversa, donde cada niño debe ir a su ritmo. No puedes compararlo con el resto. Sí, es verdad que uno debe tener eh, en vista el proceso psicológico, cognitivo, afectivo, social del niño, sus etapas. Uno va, por eso tenemos ese camino. Ya, si hay, por ejemplo, un niño que en realidad aquí debería haber sido más autónomo para comer su colación, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, yo me tengo que preguntar, bueno, ¿por qué no logra? No logra porque realmente le falta la coordinación fina. Sobre todo los niños pequeñitos, acuérdense que ustedes hacen un montón de ejercicios para la coordinación fina. Habrá que hacerle más ejercicio para eso. ¿O será que le ponen esas bolsas Ziploc de repente a los papás que hasta uno de repente le cuesta abrirla? No habrá que buscarle otra forma. Entonces hay mucho que reflexionar frente a un niño y ciertas cosas no lo. Les pongo este ejemplo para que vean ustedes que estas cosas pasan en la realidad a pesar que no hemos formado en esto. Cuando yo, por ejemplo, yo hago mucha capacitación con los profesores y ellos te dicen, no, nosotros lo hacemos. O sea, también hay una arrogancia. No, nosotros lo hacemos con los niños acá y todo. Entonces, si lo haces porque tienes problemas con algunos niños. Dan ganas de decirle eso, chicas, eso lo digo a usted nomás, pero dan ganas de decirle, bueno, ¿por qué me los derivas entonces? Sí, esto todo lo hace. Entonces, cuidado con eso. Hay que ser sencillas. Ser humilde no significa, por favor, asociarlo
a disminución. La humildad es lo que uno sabe, es lo que te hace maestra. Fíjense que los grandes maestros no andan vanagloriándose de lo que saben, sino más bien entregan eso que han aprendido los demás. Por eso que yo insisto mucho en que ustedes compartan lo que van descubriendo a medida que vayan trabajando. Todo lo que les resulte, ojalá tengan bitácoras, chicas. Ese es otro tips que les voy a dar en lo profesional. Tengan bitácoras de cosas que a ustedes les resultan. Siempre escriban en las experiencias de aprendizaje que les resultan. Hice tal actividad, lo hice con estos materiales, escríbanlo, porque saben que lo más malo que tenemos nosotros los educadores es que no escribimos nada. Como que todo lo hacemos en el hacer. No, escriban, escriban. Tengan sus bitácoras de experiencia. Eso es científico. Eso es aplicar el método científico. Eso es hacer clínica en el aula, ya por decirlo de una manera. Hacer clínica, investigación en el aula. Estas cosas resultan, estas cosas no. ¿Se entiende, chicas? Sí, profesora. Bueno, recordar que los ambientes educativos deben ser desafiantes. Para niños, generar retos. No hay cosa que les guste más a los niños que uno los desafíe, que uno les diga, les haga retos, que les permitan desarrollar nuevas formas de pensamiento. ¿Ya? Y importante, si ustedes necesitan, van a desarrollar algún pensamiento o alguna habilidad, pasito a pasito tenemos que generar ambientes en que vayan pasito a pasito logrando aquella habilidad que uno quiere lograr. Por ejemplo, si uno quiere que ellos logren clasificar ciertos elementos, tenemos que ir enseñándole paso 1, paso 2, paso 3, para llegar hasta que ellos logren clasificar. No solamente uno lo hace por el modelamiento que uno hace, sino que también ir dándole pasitos. Eso es enseñarle un cierto método a los niños, ¿ya? Como ir descubriendo para llegar a clasificar hojitas, clasificar colores, números, no sé. Ahí está dentro de su contenido. Ser un facilitador del encuentro y conocimiento entre las personas. A los niños hay que generarle donde ellos van a estar como estudiantes, encuentro con las distintas personas que trabajan en esa unidad educativa. ¿Ya? Y conocer a las personas. Me acuerdo mucho que yo en un establecimiento estaba en la dirección académica y yo trabajaba más para el lado de los niños más grandes, estaba por allá, y llegaban los niños de educación de párvulo a saludar y a preguntarme lo que yo hacía, y era muy entretenido escucharlo. Y eso es la intencionalidad de la educadora. Pues. La educadora, ella, vamos a conocer a la señora Patricia, que es la directora académica. Pregúntenle qué es lo que hace. Entonces, yo ahí les contaba lo que yo hacía, por supuesto, con un lenguaje que yo me podía entender, y ellos me entendían perfectamente. La libertad en el uso del espacio también. ¿Ya? Los niños son movimientos, por lo tanto, tienen que dejarle espacio para que ellos se muevan, para ir a dejar sus cuadernos, guardar sus materiales, ir al rincón, ¿se acuerdan del rincón de tranquilidad? Ir al baño, acompañarse, o al periodo donde ustedes los llevan al baño. O sea, tener ese niño la libertad de poder moverse. Y diversidad, por supuesto, en el ambiente educativo. Ir cambiando estos espacios de acuerdo a lo que ustedes quieren intencionar como aprendizaje. Bueno, ustedes van a ser expertas en eso porque en su formación le enseñan todo esto. ¿Cómo ve las bases curriculares en educación parvularia el ambiente de aprendizaje? ¿Cómo lo ven? ¿Han mirado ustedes las bases curriculares? Profe, sí, nosotros somos articuladas, así que trabajamos con las bases. Sí. Entonces, esto vamos a hacer una pincelada y un recordatorio. ¿Ya? Y ustedes me van a ir dando ejemplos de aquí. Dentro de las bases curriculares de educación parvularia, dicen que son sistemas, los ambientes son sistemas. Sistema, imagínense. Tiene toda una conexión de muchos elementos consistentes entre sí, o sea, coherentes entre sí. Así yo
genera un ambiente y que tiene muchos elementos, tienen que estar interconectados entre ellos, que generan condiciones que favorecen el aprendizaje de niños. Tiene una intencionalidad, todo lo que yo tengo organizado en mi espacio, tiene que favorecer el aprendizaje de los niños. Estos sistemas están conformados por interacciones pedagógicas. A ver, ¿dónde me voy a ubicar yo como educadora para interactuar con mis estudiantes? Y eso es súper importante. Que se desarrolla en espacio educativo y en tiempo determinado. ¿Qué momento, de qué manera yo voy a interactuar con los niños? ¿Ya? ¿En qué tiempo? ¿En qué espacio? ¿Cómo me voy a mover? Y es muy importante el movimiento que hace la educadora en el aula o en el espacio en que esté con el niño. ¿Ya? Y las interacciones, acuérdense, mirada de ojo, estar a la altura de ellos, estar atento a escucharlos, en tener respuesta a las preguntas que ellos hacen. Es muy importante. Yo creo que lo más importante dentro de un ambiente de aprendizaje es la interacción que se produce entre educador y educando. Con todas las características que ya hemos estudiado, ¿verdad? Con todas las características que hemos revisado. Pero es importante. No lo he visto en la educación de párvulo, pero sí en otras instancias donde el profesor mucho tiempo pasa sentado en el escritorio. Ahora con el tema virtual, en el caso de ustedes, ojalá cuando son más de 25 niños tienen otra educadora más o un asistente más, pero que les pueda ayudar. Pero a veces con este tema de las clases híbridas, hay mucho educador sentado en el computador, teniendo niños en el espacio, pero también los virtuales. Entonces, realmente yo encuentro que fue muy complejo para enseñar y lograr aprendizaje de estar en dos espacios que son muy distintos, el virtual y el presencial. Pero también vi cómo se manejaban de repente la interacción con grupitos, cómo ubicaban las mesas de los niños, cómo se ubicaba la mesa de la educadora, cómo se dejaban los espacios para que la educadora pasara por alrededor de todos los niños y no chocar con las mesitas, no poder pasar ni llegar al niño que está más allá. Por eso todas esas cosas las tienen que prever mucho, con harto tiempo, de acuerdo a lo que ustedes vayan a intencionar. Características de estos ambientes de aprendizaje en educación de párvulo. Es muy importante que sea muy flexible, para que yo lo pueda ir cambiando. Hay aulas, por ejemplo, hay aulas en que no se puede ni siquiera mover ni cambiar las mesas. Una vez estuvimos con un psicólogo, me acuerdo, tratando en un curso chico, en que los niños, no pensando en educación, pero para que tengan la idea, en un curso chico, donde los niños tenían muchos problemas de relaciones interpersonales, muchos problemas. Se molestaban, había niños muy inquietos, muy desordenados, muy dispersos, etc. Entonces los profesores estaban con un problema, con esos cursos complejos. Y fuimos con un psicólogo, que era un psicólogo social, que me apoyó en ese momento, y vimos de qué manera él observó a los niños, observarnos para darnos a nosotros pistas de cómo enfrentar esta situación tan compleja, porque fue un curso bastante complejo. Y él lo que hizo, que primero dijo, ordenemos las mesas de distinta manera, y ahí aprendí que si ustedes lo ven en las aulas, y todos aprendimos así, se han fijado que todas las niños están detrás de las nucas de cada uno, o sea, los que se ganan más adelante son los más tranquilitos, o los que ponen más atención, o aquellos que el profesor pone que ponga más atención. Pero los niños se tapan con las nucas. Y un día cambiamos la orden de las mesas donde nadie estuviera detrás de la nuca del compañero. Nada como en carro de tren. Y los pusimos en una letra C. Y algunos los pusimos en el medio, pero tampoco tapaba el de arriba. Entonces le permitía al profesor poder acercarse a cada uno de ellos. Y fue tremendo porque a ellos se les rompió la seguridad emocional que tenían, que se escondían detrás de su compañero.
Entonces se vieron súper visibilizados. Entonces tuvimos que hacer un trabajo de mucha visibilización y además de mucha contención emocional. O sea, para que ustedes vean cómo lo poderoso que son los espacios para el aprendizaje. Que sean significativos, que sean pertinentes, por supuesto, y que sean contextualizados. ¿Ya? Cada vez hay nuevas formas de generar espacio y de ambiente de aprendizaje en la educación parvularia. Es importante ir teniendo presente. Por eso siempre hay que estar actualizada, ¿ya? Con nuevas experiencias, etc. Pedagógicamente intencionado, lo que yo les decía. O sea, si yo voy a poner a los niños en círculo, hay una intención pedagógica. Si yo voy a ubicar a los niños de a 4, trabajo grupal, tiene una intención pedagógica. Si vamos a salir al patio a hacer una actividad, tiene una intención pedagógica. Si vamos a hacer una actividad con la comunidad, tiene que ser intencionada pedagógicamente. Hasta las celebraciones tienen que tener una intención pedagógica. Yo me acuerdo, yo formé hartos profesores jefes muy buenos. Hasta cuando se hace una convivencia, tiene que tener una intención pedagógica. Enseñarle a los niños a ordenar las mesitas para hacer la convivencia, desde enseñarle cómo deben comer, cuándo hay que esperar para comer, cuando se da el vamos a comer, etcétera. Es cómo se comparten una convivencia que puede ser con juego y que también puede ser con comida, tengo una intención pedagógica, un aprendizaje. Tiene que ser inclusivo y accesible para todos, con características todas distintas, ¿ya? Inclusivo y accesible. Promotor de bienestar, tiene que ser un espacio que les dé bienestar, que les guste a los niños. Generalmente en educación parvularia son súper agradables los lugares, súper agradables, son acogedores, son, tienen una decoración que es atractiva, los niños se sienten bien, hay bienestar, se puede jugar, se puede cantar, se puede ver un video, se puede hacer actividades con las manos, usando distintos materiales, se puede hacer en grupos, se puede bailar, etc. Hay tantas formas que tienen de intenciones pedagógicas que eso les genera bienestar. ¿Ya? Y debe ser empoderador, o sea, mirar las fortalezas positivas en los niños. Siempre mi discurso tiene que ser en las fortalezas, las cosas que ellos logran, y muy participativo. Y aquí también hago mucho hincapié. Siempre hay niños que quieren yo, y uno para dejarlos calmados les da la palabra. No, tienen que usar un sistema ya, bueno, ustedes saben hartas cosas, sistema de los palitos, de las banderitas, de las caritas, para ir dándole la participación a cada uno. Todos deben ser visibilizados. ¿Alguna consulta hasta ahí? Chicas. No, profesora. El ambiente de aprendizaje, desde las bases curriculares, se habla de espacios y recursos educativos. Es importante ahí, ¿verdad? Cómo van a distribuir el espacio, qué recursos educativos van a usar. Y después están todas las interacciones pedagógicas que yo les decía. Yo pudiera hacer una síntesis de lo que les acabo de decir. Cómo yo me relaciono con mi estudiante cómo se relaciona con la educadora y cómo se relacionan entre ellos. ¿Ya? También hay que generar experiencia donde los niños aprenden unos con otros. Y ahí empieza el trabajo cooperativo, que es el primero, que uno le llama trabajo grupal, pero a mí me gusta más ponerle ese apellido cooperativo. Va dirigido por la profesora, por la educadora, para organizarlo, ¿ya? Para que ellos después, a medida que vayan en su trayectoria escolar, logren el trabajo colaborativo, y ya cuando tú le das toda la autonomía a ellos para organizarse, para compartir ideas, para discutir, para pasarse el liderazgo unos con otros. Es muy distinto el colaborativo, pero el cooperativo va con la mediación del educador, y así se parte.
Y una tercera patita tiene que ver en el ambiente de aprendizaje, cómo organizo mi tiempo. Acuérdense, inicio, desarrollo y cierre. Lo que más se pierde en toda experiencia pedagógica es el cierre. ¿Qué aprendimos hoy? Porque usted tiene que asegurarse que lograron los niños. Actividad, espacio, interacción, que es lo que ellos han ido aprendiendo. Entonces, los cierres, por favor, hay que ser súper buenos para gestionar tiempo, ¿ya? Muy buenos tiempos. Ahora, las interacciones pedagógicas, la herramienta principal. Esta es la principal herramienta pedagógica, ¿ya? Y usted para poder implementar esta herramienta, tiene que conocer muchísimo al niño y a la niña, en su contexto, Por eso las entrevistas con cada niño todos los años es importante, ojalá tener 2 en el año mínimo, ¿ya? Depende de la cantidad de niños que tenga. Mucho de conocer a su niño, para comprender mejor su proceso de aprendizaje, saber qué dificultad tiene. Por ejemplo, yo en una entrevista hay papás en estos casos, porque son más pequeñitos, de repente los papás me dicen, no sé, pues tenemos sospecha de que al niño le cuesta focalizar, concentrarse. Yo le pregunto, ¿usted nunca lo ha llevado a un médico? ¿Qué dice su médico pediatra? No, que está bien el crecimiento. ¿Qué dice? ¿Lo ha llevado usted a algún otro especialista? Sí, lo llevé al neurólogo y me dijo que tenía déficit atencional. Ah, ya. Y además también me dijo que tenía un TEA. Un TEA. Ya le dije yo, ¿y usted se lo comunicó al colegio? No, me dijo, no, al final no quise, me dijo, porque si no, o sea, imagínense los miedos de los papás. No comunico nada mejor al colegio porque el niño lo van a marcar o no lo van a atender, como, etcétera. O sea, ellos y los papás tienen, es sometido del niño normal. Y eso todavía existe. Entonces yo le dije, no, pero mire, ¿sabe? Habría sido súper bueno porque a nosotros el neurólogo nos puede dar sugerencias de cómo podemos apoyar mejor a Juanito Pérez, por ejemplo. ¿Ya? Así que tranquila, porque aquí hay un equipo de educación diferencial que nos puede colaborar a profesores y también a ustedes. La idea es que él aprenda. Entonces, esta es una información muy importante para el colegio y quédese tranquila porque esto se va a usar bien. Y ahí los papás ya dicen, ya listo. Entonces, ¿sabe lo que yo le haría para que usted esté tranquila? Haga una reevaluación. Llévelo de nuevo al neurólogo, llévelo de nuevo a la psicóloga y hagan, porque los informes, chicas, no duran, igual que ir al médico, cuando te hacen un chequeo, duran un año. Entonces después, bueno, reevaluación y ver cómo está, a lo mejor avanzado, a lo mejor hay otro diagnóstico, etc. O bien descartar. Es muy importante eso. Tener una actitud en el aula de observación y escucha. ¿Ya? Bueno, ya saben ustedes lo que es la escucha permanente, la capacidad de observar, sacándose los prejuicios, sacándose las creencias, sacándose los juicios, ¿ya? Para poder responder de manera pertinente a los requerimientos de los niños. Y en este nivel de las interacciones pedagógicas uno puede interactuar a través del juego, a través del cuerpo, ¿ya? Como uno lo expresa, a través de la palabra. Son fundamentales. Y este recurso usted va a poder generar confianza, cercanía y relaciones significativas con los niños. A mí me pasa que yo soy orientadora y yo paso, de vez en cuando voy a los cursos, pero ellos inmediatamente, depende cómo yo interactúe con ellos, tengo los niños todos rodeados alrededor mío. Me acuerdo que una vez hice una actividad en un curso de básica, chicos, que era enseñarles técnicas de estudio. Entonces yo les hago unas bitácoras chiquititas, unas hojitas, entonces yo les enseño a practicar, por ejemplo, leer, hacer su rayado. Uno dice, ya, pero su rayado es tirar líneas, pero es una técnica, y es que los niños se les enseña. Se les dice nomás que su rayado es esto, pero no se les entrena. Entonces yo lo que fui a hacer es entrenar. Y después que ellos hacían, preguntaban a cada rato, Miss, pero ¿cómo lo hago? Miss, esto. Entonces yo, uno por uno, les iba haciendo la retroalimentación. Entonces ellos me decían que yo les pusiera un bueno, que les pusiera un tic. Excelente, yo usaba palabras como excelente, muy bien, qué sé yo.
Y eso para ellos, la interacción conmigo, después yo iba, de vez en cuando, y todo, hola, pero como que si me hubieran conocido toda la vida. Eso es una interacción. Entonces, la conexión que uno haga con ellos, a través del juego, de imágenes, yo soy bien, bueno, de algo me sirvió haber estudiado, haber hecho teatro cuando estaba en la enseñanza media, pero me transformo cuando estoy con los niños. O sea, yo soy generalmente muy tranquila, me ven como muy seria, muy como la señora Patricia, pero yo cuando estoy con los niños me transformo. ¿Qué requieren las interacciones pedagógicas? Comprender a los niños y niñas como sujetos co-constructores. Ellos no son una tabla rasa, ¿ya? Como lo decía un psicólogo, Durkheim. No son un recipiente vacío, que uno le va llenando de cosas. O sea, si tú miras eso así, estamos equivocados. Los niños son co-constructores de sus procesos de aprendizaje. ¿Se acuerdan cuando yo les indicaba a ustedes, háganle preguntas a los niños? ¿Ya? Cuando algo no les quedaba bien y no les gustaba, yo les decía, pregunten. Oh, Miss, terminé, revísamelo ya. Lo revisas y tú dices, ¿y cómo llegaste a esto? ¿Te fue difícil? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo construiste esto? ¿O cómo clasificaste esto otro? Ese proceso es de co-construcción, porque el niño se va a ir dando cuenta que hay un camino para lograr lo que necesita aprender. Es importante, insisto mucho, niños autónomos con un desarrollo emocional sólido. Los niños van a ser más autónomos cuando tú les brindas seguridad, cuando tú les brindas confianza. Y aun cuando de repente no les salga la primera, la segunda sí les va a salir, o la tercera o la cuarta. Y animarlo, empoderarlo que sí lo va a lograr. Hoy lograste uno, mañana vas a lograr dos. Y hacer que ellos hagan las cosas. A veces por el apuro, por tratar de salir rápido a una actividad, le hacemos las cosas. No hay que hacerse en lo posible, no hacerse, para generar más autonomía. Y respetar, por supuesto, las diferencias. Los niños son diferentes. Lo que yo les contaba de la experiencia de esta educadora, ella no estaba respetando la diferencia. Estaba aumentando como un problema. No estaba mirando su fortaleza, estaba mirando sus déficits. Y esa es una mirada que no es ni inclusiva ni es integrada. Los espacios para la exploración y observación. Experiencia de aprendizaje donde el niño explore, donde el niño curiosee, que digo yo. Y los tiempos para que los niños resuelvan, propongan y elijan por sí mismos. Darles el espacio de, por ejemplo, si ustedes van a tener un espacio donde los niños pueden hacer la actividad que ellos quieran, entonces darle el espacio. ¿Qué quieres trabajar hoy? ¿Quieres trabajar con las matemáticas, con las ciencias, con el lenguaje, con educación física, no sé, con música, con la arte? ¿Qué quieres trabajar? Darle el espacio para que ellos puedan elegir. ¿Bien? Y así abren condiciones para una interacción social y pedagógica. Porque todos van a ir mirando también lo que hacen los otros. Eso, mira, vean la figura, los niños van haciendo distintas cosas. ¿Ya? Y se van concentrando y tienen que compartir materiales, tienen que compartir los juegos, etc. Y lo otro, que tiene que haber un educador y una educadora responsivo, ya que tenga respuestas y sensible a los lenguajes de los niños. Sensible a los lenguajes. Desarrollar la habilidad para entender las interacciones y establecer y que estos cómo se establecen en el contexto. Por ejemplo, responder con nuevas preguntas. Nunca den respuestas. Acostúmbrese, chicas, ojalá hagan actividades ustedes de inventar muchas preguntas, tener un cuaderno de preguntas. ¿Ya? Y su comprobación. ¿Cómo llegaste a esto? ¿Cómo lo hiciste? Ay, muéstrame. ¿Qué paso hiciste primero? ¿Ya? Orientar posibles elecciones. Ay, no sé, profesor, tía, no sé cómo, no sé qué hacer, pero a ver, está esto, otro. Mira, esto vas a hacer esto de acá, esto de aquí te ofrece esto de acá te ofrece, te atrae más. Inmediatamente ellos van a escoger.
pero uno le va ayudando a orientar las posibilidades de lo que él puede recibir de esa. ¿Ya? Por eso que el lenguaje con ustedes, muy sensible a los lenguajes. Fíjense que ha habido niñitos que tienen problemas para hablar, tanto con audiólogos. No hay niño que se frustre más porque uno no les entiende. Entonces, habrá que usar la creatividad para cómo interactuar con la niña y poder entenderla. Hay niños con hipoacusia, por ejemplo, que no hablan clarito, no escuchan bien. Entonces, como nosotras tenemos que irnos preparando para la diversidad, aprender sobre el lenguaje de señas, generar sistemas para que yo pueda comprender lo que quiere decirme el niño o la niña. O sea, chicas, hay que ser súper creativas, súper innovadoras. El mundo nos llama a eso en esta realidad que vivimos. Tiene que haber interacción donde el niño permita que haga procesos cognitivos autónomos, ¿ya? Que haga argumentación. Por eso es tan bonito cuando los niños hacen disertaciones en educación de párvulo, cuando hacen reflexiones, cuando ustedes le muestran un video y les preguntan, ¿qué habrá pasado al niño? ¿Qué habrías sentido tú si a ti te hubiera pasado eso que le pasó al conejito? Reflexión y diálogo, ¿ya? Diálogo. Y argumentar, ¿por qué creen ustedes que les pasó eso al conejito? ¿Qué habrá hecho la mamá? ¿Qué habrá hecho el papá? Etcétera. Eso les ayuda a los niños a argumentar. Por eso las taxonomías ustedes se las tienen que conocer súper bien. La taxonomía, siempre se sigue usando la de Bloom, que están todas las habilidades, las principales, las primeras, las más básicas, después las intermedias, después para llegar a la más compleja. Las más complejas son las reflexión, por ejemplo. La evaluación también es una habilidad superior. Y uno dice, no, eso lo va a pasar más adelante. No, se hace desde chiquito. ¿Se entiende, chicas? Sí, profesora. Sí, profe. Bueno, y lo último que hay que tener, que la neurociencia nos ha entregado mucha información de eso, que los niños pueden establecer estructuras mentales para enfrentar diversas situaciones. Entonces, mi propósito como educadora siempre es generar espacios de desarrollo de los niños, siempre con la intencionalidad pedagógica, para que ellos puedan generar sus propias estructuras. Es importante, muy importante, como va a ser la síntesis, promover la participación como punto de partida de diálogo e interacciones. Si usted quiere generar diálogo, quiere generar buenas interacciones, tiene que permitir la participación de todos los niños. Construir vínculos afectivos y estables, que siempre lo hemos hablado, ¿no es cierto? Educadora educando y también entre educando. Favorecer la mediación del aprendizaje entre los niños y niñas. ¿Cómo un compañerito le puede ayudar a otro compañerito? ¿Ya? ¿Cómo puede lo que aprendió uno le puede ayudar al otro? Los niños son súper generosos al principio. Nunca hay que cortarles eso, ya que ellos puedan mediar, ¿ya? Enseñarles a mediar, no darles la respuesta, sino que enseñarles a mediar. Mediar el aprendizaje a través de la curiosidad, el juego, el uso del error. Importante, es una metodología el uso del error. El modelaje, ¿verdad? Y las verbalizaciones. Instrucciones claras, dando a conocer lo que se va a hacer. Siempre prever antes todo lo que va a ocurrir posteriormente. Bueno, acá alguna síntesis de las bases curriculares de educación parvularia. Los espacios educativos son los diferentes lugares donde ocurren las interacciones pedagógicas y que tienen ciertos atributos. Un diseño específico, una construcción, ciertas dimensiones, tienen que ser espacios luminosos, ¿verdad? Atractivos, ventilados, ¿ya? Con mobiliario atractivo también, que permita el mobiliario también sea funcional, que permita la circulación, lo que yo les decía, que yo me pueda mover entre otras cosas. Pensado e intencionado. Y esto requiere que los lugares a los niños les ofrezcan, miren, posibilidades de decisión, ¿ya? Jugar libremente,
desplazarse autónomamente y modificar el ambiente de acuerdo con sus necesidades. También permitirle a los niños en un momento determinado, si te quiere ubicar en cierto espacio, lo puede hacer. Y no dejarlo. A veces, claro, a los niños como que los enclavan en un lugar, ya les ponen hasta el nombre. Pero ojalá ese espacio, si te van a ocupar una mesa, tenga su nombre, pero esa mesa se pueda mover. Eso también es importante. Ok. Vamos a ver un video y después lo vamos a conversar. ¿No se escucha, profe? Quizás debe compartir audio al momento de compartir. ¿Qué pasó, chica? No se escucha. O no sé si soy la única que no escucha. No se escucha. Debe dejar de compartir. Y cuando comparta de nuevo, abajito sale al lado izquierdo compartir audio. En compartir. Sí, tiene que dejar de compartir el video. Ah, ya. Déjame ver que se me perdió todo aquí. Arribita. Arribita. No, pero dejar de compartir todo lo de su computador. Como volver a la pantalla normal. Como de Zoom cuando nos vea nosotros nomás. Arribita. Arribita hay una parte roja que dice dejar de compartir. Como en el Zoom. Lo tengo en inglés para rematar. Tiene que volver al Zoom. Abajito Ah, está ya. su Zoom. Sí. Ya. Ahí lo aprieta. Y arribita. No sé si nos ve ahora. Dice No, dejar de espera un compartir. poquito. Espérame un poquito, déjame. ¿Estoy compartiendo todavía? Sí. Sí, su pantalla del computador. Ah, ¿y dónde lo corto? Y como al inicio. Dejar de compartir. Tiene que ir a La Zoom. parte de arriba Está en pasa inicio de Zoom. una barra y ahí puede apretar en la parte verde, dice dejar de compartir. O ¿Aquí? roja, creo que. En la parte de No. arriba. Aquí. ¿No le aparece una barra Ahí arriba? está. Ahí. Ahí. Ya. ¿Salí? Y ahora cuando, sí, cuando Ahora comparta, ahora sí. puedo volver a compartir. sí. Y justo ahí cuando aprieta compartir, abajito al lado izquierdo dice compartir audio. Ahí sí se va a escuchar. A ver, compartir audio, ¿dónde? Aquí, ¿no estoy pinchando? No dice. Es que nosotros no vemos lo que está Cuando pinchando. se le abre la Ah, ventana, profe, cuando usted pone compartir pantalla, se le abre una ventana y ahí tiene que sí, elegir el video. Abajito aparece una opción, dice opciones como compartir avanzado o compartir con audio. Y ahí tiene que apretar compartir con audio. ¿se escucha? Chicas, No, profesora. no. Profe, pero cuando usted ponga compartir, le va a aparecer una ventana y ahí, en donde aparece esa ventana, usted tiene que elegir el video. Y ahí dice compartir con audio en la parte de abajo. Tiene que dejar de compartir de nuevo. Porque ahora está Profe, compartiendo la pantalla completa y ahí tiene que elegir solamente, ahí sí. tiene que abrir el Entonces, video y dejarlo abierto y pausado.
sin compartirnos la pantalla. O sea, por ejemplo, usted no ve que recién abrió el video y tiene que abrirlo, dejarlo pausado y ahí pone compartir pantalla y en la ventana le va a aparecer abajito una barra que dice compartir con audio. Voy a intentarlo de nuevo. Ya. Pero profesora, si usted quiere pasar su Zoom a español es súper fácil. Tiene que aprender. Así, Sí, pues, pero es que cerré el Zoom. Cerré el Zoom. Profe, ¿no tiene ese Nos- link? Quizás nos puede Aquí está, compartir el aquí está. link. Ah, ya. Pero ¿por qué no me aparece? Ahí sí. Ya, vamos de nuevo. Tengo el video, lo abro Lo pone en pausa en para que no pausa. se cierre. Y Ya. ahora pone compartir pantalla. Y ahí le aparece una ventana blanca, ¿no es cierto? O quizá de qué color, pero salen sale el video, sale quizá un PPT. Perfecto. Sí, apretó compartir sonido. Todavía no se Y escucha. abajito. No, tiene que dejarlo abierto Ah, el ya. video. Y cuando le aparezca esa ventana, tiene que leer en la parte de abajo, va a decir algo como sound, algo así. Y ahí, o chat sound, algo así. Perfecto. Y ahí Ya. usted aprieta, claro. Y ahí nos comparte el video. Ahora encontré dónde está. No estoy compartiendo. ¿O sí? No, Ya, no. no estoy compartiendo. Ya, voy a ver. Voy a bajar el video primero. Bajo el video. Voy a compartir. Compartir sonido. Ya, aquí está abajo. Y ahora, ahí, esa es la Ahora ventana que no. tenemos que hacer el sonido. Ahí. ¿Se escucha? La educación ha empezado a moverse al ritmo del cambio social. La escuela moderna mira hacia métodos educativos que ponen el acento en el aprendizaje activo, en el fomento de las capacidades personales y en la necesidad de aprender a aprender. Y si el cómo es importante, cada vez más educadores insisten en la atención al dónde. La revolución educativa llega a las aulas. Nosotros entendemos el espacio como un tercer educador. La sociedad avanza, la sociedad tiene muchos cambios, pero realmente la escuela no había cambiado mucho en los últimos años. Entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido que darle la importancia que tiene el espacio. Los niños tienen que estar a gusto, relajados, tranquilos, porque no van a estar en un sofá leyendo un libro, porque les tenemos que encorsetar y que estén dentro de una aula continuamente. No tiene sentido. Muchos de los niños están más pendientes de no moverse para no portarse mal que de lo que tienen que estar aprendiendo. El objetivo de las nuevas fórmulas pasa por formar desde las primeras etapas de la educación infantil individuos autónomos que busquen por sí mismos el aprendizaje, que sean curiosos y proactivos. Según han demostrado las experiencias en algunos centros educativos en la última década, la configuración del espacio puede jugar un importante papel en este sentido. Las aulas son muy amplias, están divididas por espacios de aprendizaje también. El niño puede moverse libremente alrededor de los espacios de aprendizaje y elegir qué es lo que quiere aprender en ese momento, porque en todo es aprendizaje y cada uno encuentra el momento de aprendizaje en un sitio diferente. ¿En qué se diferencia esto de cualquier espacio tradicional? Pues mirad, lo primero es que desaparece la mesa del profesor. Ya no hay mesa del profesor, cada profesor tiene un carrito para desplazarse de un lugar a otro. Los niños no tienen su mesa, su silla y su clase, sino que se pueden mover indiferentemente por diferentes espacios, diferentes mesas. Nosotros hemos ido diseñando que haya una forma de trabajo para poder hacer trabajo por rincones, por trabajo en equipo, individual. Hay una zona de presentación que le llamamos la fuente de la sabiduría, donde el profesor o el alumno presenta la información. Tenemos otra zona que es la de celebración de éxitos. Entonces, los alumnos que han terminado un trabajo o que lo han hecho ese día muy bien, nosotros lo que estamos intentando siempre es mejorar su autoestima. Les mandamos a esa zona de celebración, pueden hacer ahí una lectura del libro que a ellos más les guste, coger algún juego, reunirse con sus amigos.
Espacios de lectura, paredes móviles que abren o cierran los espacios según las necesidades, e incluso zonas al aire libre para sacar las matemáticas, la geometría o las ciencias naturales al patio, que deja de ser una zona reservada para el recreo. ¿Qué trabajamos con ello? Nosotros estamos dentro del programa del IB, del Bachillerato Internacional, en el programa PEP, donde los niños tienen que indagar, donde los niños tienen que ser responsables de su aprendizaje, donde los niños tienen que aprender a aprender, donde ese aprendizaje tiene que ser significativo. Y este espacio nos brinda todas estas posibilidades. ¿Qué es lo que hacemos? Trabajamos la inteligencia emocional, las inteligencias múltiples, la diversidad. Si un niño tiene alguna necesidad de un refuerzo o de una ampliación, no tiene que salir con el psicólogo o con el logopeda, sino que entran aquí al espacio, porque siempre hay más profesores de los que tendrías dentro de un aula tradicional. El profesor es un mentor, no es el profesor el que lo sabe todo y el que va diciendo todo lo que tienen que hacer. El liderazgo es un liderazgo compartido, entonces el profesor y el alumno se mezcla. El profesor se puede sentar al lado del alumno, puede estar trabajando con él en el suelo, de hecho hay espacios donde no hay ningún mueble. Entonces es una forma de trabajar más directa y sobre todo el aprendizaje está a través de los sentimientos. Si tú tienes al profesor más cerca de ti, vas a aprender siempre muchísimo mejor. El niño al elegir va con gusto, va con ganas, va motivado. No, nosotros por eso decimos que es el tercer educador, es motivador elegir dónde quiero ponerme a trabajar y qué es lo que quiero aprender en estos momentos. Un espacio motivador para una educación cada vez menos encorsetada, capaz de tomar el pulso a los tiempos y formar al ciudadano del futuro. ¿Lo pudieron ver, chicas? Sí, profe. ¿Qué les pareció? Qué lejos estamos, ¿no? ¿Qué les llamó la atención del video? Profe, es que la mirada que tienen es totalmente distinta a lo que hoy en Chile es. Igual es como distinto y abre más la mente a la educación preescolar y como parvularia, pero como de otra manera y centrada completamente en los niños, no como el adulto que marca la diferencia o que sí, es como que el adulto es un agente que le genera el aprendizaje junto a ellos, como pares iguales. Sí. Sí, a la Paulina le dice que le llamó la atención el tamaño de la sala, era gigante, sí. Es como si uno abriera 3 salas. Ellos lo que hicieron es sacar las paredes, y por eso que hay más educadores. No hay un solo profesor, son 3, a veces hay 3, 4, adentro. Y hay rincones, y hay niveles. Sí. En España tienen esa experiencia, lo mismo que en Finlandia. Sí, es totalmente distinto. Ahí se muestra lo que en el fondo las bases curriculares habla de los ambientes, ¿sí? Pero en su máxima expresión. ¿Qué más le llamó la atención? ¿Qué más le llamó la atención? ¿Cómo es la interacción entre educadora y estudiante? ¿Cómo era la interacción? Observador y facilitador. Ya. Y también me llama la atención la libertad que los niños tienen para trabajar. Decían que ellos no tenían como un puesto fijo para sentarse, por ejemplo. Y acá en Chile sí tenemos un puesto fijo, como siempre el mismo, con los mismos compañeros. Entonces esa libertad hace falta para poder explorar y ser más curiosos, más creativos. Sí. Cambia el rol de profesor, habla de mentores. Mentores son como los mediadores. Ni siquiera es la educadora o el profesor, que lo sabe todo. Fíjense.
Son mentores, incluso ellos pueden estar haciendo las mismas cosas de los niños. Si están los niños en el suelo, ellos están en el suelo. Entonces hay una relación en el hacer del niño. O sea, el profesor está involucrado en el hacer del niño, ¿no? Es muy bonito. O sea, es un cambio de paradigma, chica, inmenso, pero tenemos que ir hacia allá. Sí. De lo que estaban haciendo los niños en el hacer, los recursos didácticos, por ejemplo, ¿a cuál le llamó la atención? ¿Hay algún recurso didáctico que le haya llamado la atención? Si ustedes se fijan, en todo lo que yo planteé del ambiente de aprendizaje, se vio en este video. ¿Ya? Habían los espacios se movían, decían, se sacan los dígame. Las letras en la abecedario estaba en la madera. Pero Mucho uso de madera. ¿Eso? Te escuché entrecortado, Paulina, por eso no. Todos los espacios eran en base a las necesidades de los niños. O sea, los espacios se cambian. O sea, por eso que es una sala tan grande, ¿se fijan? Se van moviendo. Sacaron las matemáticas a otros espacios que se usan para el recreo. Sí, ya, no te preocupes. Sí. Se fijaron que las matemáticas las sacaban como al espacio que ellos tenían como para recreo. La ciencia, estudiar inglés, el inglés también lo sacaron al patio, con esas maderitas. Ellos hacen unos bachilleratos que tienen toda la certificación del idioma inglés, pues imagínense de chiquitito. Y que lo que hacen ellos es trabajar, los niños van trabajando con todo este recurso, este material. Puedes trabajar, ahí hablaban de trabajar grupal o individual. Había ¿se acuerdan? Dijo, había un espacio común, que era un espacio que le llamaban la fuente de la sabiduría, donde ahí exponían lo que habían descubierto. Es como cuando uno hace el plenario, ¿se fijan? Yo sé que acá en Chile, por ejemplo, lo hacen en círculos, nos hacen sentar todos los niños. He visto de la educadora con experiencia cómo ellos manejan muy bien el tema del círculo, o cuando los chicos hacen disertaciones, etc. Pero la idea es que de este video, quédense, que es muy importante, que es el tercer educador, fíjense, el tercer educador es el espacio. Aparte de la educadora que tienen, aparte de las interacciones, hay un espacio y un ambiente que educa. Y ustedes es lo que le tienen que poner intencionalidad. Así que saquen de este video, yo se los puse, el video se los dejé en plataforma EVA. ¿Ya? ¿Sí? Ok. ¿Alguna duda? ¿Consulta, chicas? La Abigail aplaude. Es que para ver el video después más detenidamente, por Sí, eso. véanlo, porque les va a dar ideas, ¿ya? Y después en la próxima clase vamos a terminar mirando otro video y ahí estaríamos terminando con recursos de aprendizaje 2 y empezamos el ¿no tienen problemas para este jueves, chicas? ¿Para la clase? Es de 1 hora. ¿Chicas? No, profe, pero ¿cuál es el último trabajo? No sé si... El Es que último igual trabajo. estamos con hartas cositas, entonces como para planificar un Vamos a hacer un poquito. trabajo bien sencillito, así que no te preocupes.